Y para analizar el asunto de la guerra interna en el Consejo General del Poder Judicial, tenemos con nosotros a Carlos Flores, él es catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia. Señor Flores, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Bueno, aquí hay una guerra en donde el argumento por parte de la izquierda al PP es, oiga, dejen de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y desde el PP al PSOE le dicen, oiga, deje de meter las manos en el Poder Judicial para tratar de telecontrolarlo. ¿Quién tiene razón? Bueno, quien desde luego no es culpable de este conflicto, de esta trifulca, de este bloqueo, es quien al parecer es señalado por algunos partidos como responsable del mismo, que es el propio Poder Judicial, que es el propio Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Consejo siguen desempeñando religiosamente sus funciones, mejor dicho, aquella parte de sus funciones que no se les impide desempeñar 4 años después de haber terminado su mandato, porque las fuerzas parlamentarias presentes en el Congreso y en el Senado no se han puesto de acuerdo, no porque ellos hayan querido quedarse 3 o 4 o 5 años más, sino porque no ha venido un relevo. Por cierto, cosa que le podría suceder al propio Errejón como diputado si por algún motivo hubiese que prorrogar una legislatura. Por tanto, llamar ocupas a los magistrados y a los juristas que forman parte del Consejo General del Poder Judicial me parece completamente fuera de toda realidad. La responsabilidad recae en los dos principales partidos del Parlamento, que son los que tienen la capacidad, los votos necesarios como para fraguar las mayorías necesarias. ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno, cuando dos no se ponen de acuerdo, calculo que la responsabilidad debe de recaer igualmente en los dos. El PSOE no le habrá hecho al PP la oferta que el PP quería, o el PP no se habrá venido a aceptar las propuestas que el PSOE le ponía sobre la mesa. Responsabilizar a uno solo de la falta de un acuerdo me parece también, desde mi punto de vista, irreal, o me parece desde mi punto de vista políticamente sesgado. La responsabilidad recae en los partidos que poseen la capacidad de llegar a un acuerdo con las mayorías parlamentarias, y el Consejo General del Poder Judicial está religiosamente, escrupulosamente, legalmente cumpliendo con sus obligaciones, incluso más allá de lo que le sería exigible. El señor Lesmes ayer pedía que el Partido Popular y el Partido Socialista llegaran a un acuerdo para renovar el Consejo, o bien que se les permitiera seguir trabajando con normalidad, es decir, cubriendo las vacantes. Es decir, a mí me sorprendió porque Lesmes abre la puerta a que se abandone lo que él califica como estropicio, es decir, atarles de pies y manos, dejarles caducados, pero sin poder ejercer sus funciones. Vamos a ver, que el Consejo General del Poder Judicial esté operando una vez concluido su mandato, es decir, esté en funciones, ya es malo. Claro. Ya es malo. Los órganos constitucionales deben de renovarse cuando toca. Pero que no esté cumpliendo con sus funciones por estar prorrogado es, si cabe, mucho peor. Estamos privando al Poder Judicial de la necesaria renovación de algunos de sus tribunales, de algunos de sus juzgados, y eso en última instancia está generando una situación complicada de bloqueo, de bloqueo creciente, o de bloqueo que cae como las fichas de dominó uno encima del otro. Lo ideal sería, efectivamente, que esa renovación se produjese, pero si no se produce, por lo menos dejen de atar de manos a los jueces que en última instancia están ejerciendo una función constitucional y lo están haciendo de manera legal. La prórroga en el mandato está perfectamente recogida en la ley, básicamente porque sería mucho peor quedarnos sin el órgano. Atención, señor Flores, es que el gobierno haya hecho ese estropicio, es decir, permitir que haya un gobierno del Consejo caducado pero sin poder ejercer, y sin embargo le permitan ejercer, pero así en el apaño solamente para renovar el Tribunal Constitucional. O sea, ya es el estropicio del estropicio. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla, y es que la Constitución contempla la renovación periódica del Tribunal Constitucional por tercios y hace coincidir la renovación de los 2 magistrados que elige el Gobierno con la de los 2 magistrados que elige el Consejo General del Poder Judicial. En otro momento se eligen los 4 que le corresponden al Congreso, y en otro momento se eligen los 4 que le corresponden al Senado. Esa ligazón entre la renovación de los 2 magistrados del Gobierno y los 2 magistrados del Consejo General del Poder Judicial, pese a tener un origen diverso,
el tribunal, repito, se renueva por tercios, no por sextos, hace que el gobierno no pueda renovar la parte del Tribunal Constitucional que le corresponde renovar si el Consejo General del Poder Judicial no hace lo propio. La reforma legal que el gobierno impulsó fue un tiro en el pie en toda la regla, porque atando de manos al Consejo General del Poder Judicial acabó atándose de manos a sí mismo. Si el Consejo no nombra, el gobierno no puede nombrar. De ahí que el gobierno decidiese revertir la situación y decir, bueno, el Consejo que nombre magistrados del Constitucional para que nosotros también podamos nombrar los mismos, pero que no nombre otra cosa más que magistrados del Tribunal Constitucional. Los miembros del Consejo dicen, no sin razón, esto de liberarnos una mano, pero no la otra mano, eso de permitirnos hacer unas cosas, pero no las otras, es un sinsentido. En cualquiera de los casos, el problema se agrava adicionalmente cuando, en la última reforma, el Gobierno impone un plazo máximo que se cumple hoy para que el Consejo General del Poder Judicial cumpla con esa obligación de nombramiento. ¿Qué pasaría si el Consejo General del Poder Judicial no propusiese hoy a esos dos magistrados? Pues con perdón, pasaría lo mismo que está pasando durante estos últimos 4 años en los que el Congreso no ha sido capaz de renovar al Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno y el Partido Popular le están pidiendo, fundamentalmente el Gobierno, le está pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que alcance un acuerdo cuando ellos han sido incapaces de alcanzar ese mismo acuerdo de renovación del Consejo en los últimos 4 años. No se le puede imponer a un órgano constitucional la obligación de alcanzar un acuerdo, y menos todavía cuando quien se lo impone ha sido incapaz de hacerlo propio. Y señor Flores, ¿es posible el escenario que se plantea por parte de algunos de que si no hay acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno aún así coloque sus dos fichas? Sería abiertamente inconstitucional. El Tribunal Constitucional se renueva por tercios. Lo componen 12 miembros, un tercio de 12 miembros es 4, el Gobierno nombra 2, esos 2 magistrados no pueden entrar en posesión de sus funciones, podrían nombrarlos, pero no podrían entrar a ejercer sus funciones hasta que no se les hubiesen sumado esos otros 2 que faltan. Por cierto, parte de la explicación de las prisas que tiene el Gobierno es que el reloj corre en su contra. Si nos plantamos en mayo sin que ese Tribunal Constitucional haya sido renovado, a lo mejor el Gobierno que lo renueva es un Gobierno distinto, de un color político distinto. Hasta que haya elecciones generales todavía queda 1 año y pico, me parece, ¿no? En mayo son las elecciones regionales, pero bueno, en todo caso, ahora mismo este Tribunal Constitucional... En cualquiera de los casos, el reloj está contando, sí, exacto, yo diría que cuenta en contra de los intereses o de las expectativas del... Además, este Tribunal Constitucional ya ha lanzado varios jarros de agua fría sobre el Gobierno, así que supongo que el Gobierno tiene relativa prisa en cambiar las fichas para que sea algo más suave con el Ejecutivo. Señor Flores. Fíjese, yo en términos generales estoy conforme con el modo en el que la Constitución española regula el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal de evidente naturaleza política, no solamente jurídica, sino política, y me parece razonable que se contemple una exigencia de probidad profesional, experiencia profesional, y al mismo tiempo que haya un cierto elemento, una cierta componente política en la elección. Me parece muy razonable que hayan 4 magistrados elegidos por el Congreso, 4 magistrados elegidos por el Senado, 2 magistrados elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, pero fíjese, este último elemento, los 2 magistrados que elige el Gobierno, es un elemento desestabilizador dentro del conjunto del sistema de elección del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso o el Senado o incluso el Consejo General del Poder Judicial propone magistrados, lo hace sobre la base de consensos. Hacen falta unos votos en el Congreso, hacen falta unos votos en el Senado, hacen falta también unos votos 3/5 en el Consejo General del Poder Judicial. Pero el Gobierno nombra a sus 2 magistrados con absoluta libertad, sin dar explicaciones a nadie, sin necesidad de fraguar ningún tipo de consensos. Ese es el premio gordo en la renovación del Tribunal Constitucional, y el Gobierno Sánchez no quiere que ese premio gordo se le escape de las manos. Ese es un elemento disfuncional dentro de una configuración del Tribunal Constitucional que en términos generales, pero no en este caso, es razonable. Totalmente. Señor Flores, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, encantado.